A veces Dios no te quita las cosas para castigarte. A veces lo hace porque, si siguieras exactamente donde estás, nunca te moverías. Nunca descubrirías de que eres capaz cuando la vida te saca de lo cómodo. Tal vez hoy no entiendas por qué todo se está moviendo. Tal vez sientas miedo o incertidumbre, que aparece cuando ya no sabes qué sigue. Pero hay momentos en los que no se trata de tener respuestas, sino de dar un paso más, incluso con dudas, incluso sin garantías. Porque a veces confiar es lo único que te queda para seguir caminando. José siempre había vivido de lo mismo. No era una vida de abundancia, pero tampoco de carencias extremas. Cada mañana se levantaba cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse. El aire todavía era frío y el silencio del pueblo seguía intacto. Caminaba hacia el corral con pasos tranquilos, sabiendo que ese primer momento del día marcaba el rumbo de todo lo demás. Ahí estaba la cabra, esperándolo como siempre. José se acercaba sin prisa y comenzaba a ordeñarla con cuidado. La leche caía poco a poco en el recipiente, blanca y tibia, mientras él apartaba mentalmente lo que se quedaría en casa y lo que más tarde llevaría a vender. Una parte de esa leche era para ellos. El resto era lo que, convertido en unas cuantas monedas, aseguraba la comida del día. Después de acomodar todo, José regresaba a la casa. Su madre ya estaba despierta. A veces lo esperaba sentada a la mesa, otras, todavía terminando de preparar algo sencillo. Compartían el desayuno sin apuro, hablando de cosas pequeñas, del clima, del mercado, de cómo había amanecido la cabra. No eran conversaciones largas, pero eran suficientes. Eran palabras que no buscaban llenar silencios, sino acompañarlos. Cuando terminaban, José salía nuevamente, ahora para llevar a pastar a la cabra. Caminaban juntos hasta el campo, donde pasaba la mayor parte de la mañana. Ahí, sentado bajo la sombra, vigilando que el animal estuviera bien, el tiempo transcurría lento, sin sobresaltos. Al volver, muchas veces encontraba el almuerzo listo. Otras, su madre se lo preparaba desde temprano y él se lo llevaba para comer allá mismo, en el campo. De una forma u otra, siempre había algo esperándolo. Un gesto. Una comida sencilla. Una señal de que todo seguía en orden. Cuando el sol comenzaba a caer, José regresaba a casa. Guardaba la cabra, cenaban juntos y el día terminaba casi igual a como había empezado, sin lujos, sin promesas grandes, pero con la tranquilidad de haber cumplido. Durante mucho tiempo, esa rutina fue su mundo. Y dentro de ese mundo pequeño, José se sentía en paz. Un día, la vida decidió hablarle sin rodeos. No fue de golpe, ni con un suceso dramático. Al principio fueron pequeños detalles que José quiso ignorar. El cansancio que ya no se iba. La tos que se alargaba más de la cuenta. Las pausas largas de su madre al caminar, como si el cuerpo empezara a pedir descansos que antes no necesitaba. Es nada, decía ella, ya se me pasará. José quería creerle. Porque creerle era más fácil que aceptar que algo podía estar mal. Hasta que una mañana simplemente no pudo levantarse. Y José entendió que aquello ya no era algo que pudiera esperar. Mandó llamar al médico, porque moverla no era una opción. El médico llegó a la casa al caer la tarde. La revisó con calma, hizo preguntas, escuchó con atención y tomó más tiempo del habitual antes de hablar. Cuando finalmente lo hizo, no buscó suavizar la realidad. El tratamiento era necesario y debía comenzar cuanto antes, no por exageración, sino porque cada día que pasara sin atenderla cerraba un poco más la puerta a la recuperación. El problema era claro, el costo estaba muy por encima de lo que José podía reunir. Cuando el médico se fue, la casa quedó en un silencio distinto, más pesado. José se sentó cerca de la cama de su madre, la miró, y ella le devolvió una sonrisa tranquila, de esas que intentan cuidar al otro incluso cuando son ellas las que están débiles.
Él pensó en pedir ayuda, en tocar puertas, en buscar préstamos que no sabía cómo pagaría, pero todas las opciones parecían frágiles, incompletas. Y entonces apareció el pensamiento que no quería tener. Esa noche no logró dormir. Salió al corral varias veces y se quedó mirando a la cabra durante largos minutos, entendiendo con claridad lo que significaba. Venderla era perder lo único que sostenía su día a día, era despertar sin saber cómo conseguir el pan de mañana. Pero no venderla significaba algo todavía más duro, aceptar el riesgo de perder a su madre. No fue una decisión rápida ni tranquila. Fue una decisión que se formó en silencio, con el corazón apretado y la certeza de que había amores que no permiten dudar demasiado. Al día siguiente, José llevó a la cabra al mercado antes de que el sol estuviera en lo alto. Caminaba despacio, no porque el trayecto fuera largo, sino porque cada paso se sentía distinto, como si con cada metro se estuviera alejando de la única seguridad que había conocido. El sonido de la ciudad despertando lo rodeaba, voces, pasos, animales, monedas chocando unas con otras, pero él avanzaba en silencio, concentrado en no pensar demasiado. Los compradores se acercaban con la mirada experta de quien está acostumbrado a medirlo todo en ganancias. Tocaban al animal, revisaban, hacían preguntas rápidas y ofrecían precios que José escuchaba sin discutir. No estaba ahí para negociar ni para defender el valor de lo que llevaba. Estaba ahí porque lo necesitaba. Porque cada minuto contaba y su madre lo esperaba en casa. Al final, uno de los comerciantes aceptó cerrar el trato. Sacó las monedas con calma, las fue contando una por una sobre la mesa, mientras José observaba sin decir nada. No pidió más. No reclamó. No explicó su urgencia. En cuanto el dinero estuvo frente a él, lo guardó con cuidado, dio las gracias y se dio la vuelta, sintiendo una mezcla extraña entre alivio y vacío. Avanzó unos pasos, pero algo lo detuvo. No fue una señal evidente ni una voz que lo llamara. Fue un pensamiento simple que apareció sin aviso. Se llevó la mano al bolsillo, sacó las monedas y volvió a contarlas con atención. El ruido del mercado seguía igual, la gente seguía comprando y vendiendo como si nada importante estuviera ocurriendo. Contó otra vez, y entonces lo entendió, había dinero de más. Miró alrededor sin levantar demasiado la cabeza. Nadie parecía notarlo. Nadie lo observaba. Podía guardarlo, seguir su camino, comprar más medicinas, asegurar algunos días sin preocupación. Nadie se enteraría. Nadie lo juzgaría. Se quedó quieto, con las monedas en la mano, mientras el mercado seguía su ritmo indiferente. La vida no hacía pausa para darle tiempo a decidir. Todo seguía avanzando. José cerró los ojos un instante y respiró hondo. Comprendió que no se trataba solo de dinero, ni siquiera de la urgencia que llevaba encima. Se trataba de quién iba a ser a partir de ese momento, porque si empezaba a sostener su vida con algo que no era correcto, todo lo que construyera después estaría marcado desde el inicio. Y esa idea, aunque le doliera, fue más fuerte que la necesidad. José dio media vuelta y regresó sobre sus pasos. Cada paso le pesaba más que cuando había llegado al mercado, porque ahora no caminaba con prisa, sino con la certeza de que estaba a punto de hacer algo que nadie le había pedido y que nadie le habría reclamado si no lo hacía. Aún así, avanzó sin detenerse, sosteniendo las monedas con firmeza, como si necesitara recordarse a sí mismo por qué volvía. El comerciante levantó la vista al verlo regresar. No parecía molesto, solo curioso. José se acercó despacio, abrió la mano y dejó las monedas frente a él, separándolas con cuidado, una por una, para que no hubiera confusión. Le explicó con calma, sin reproches ni acusaciones. Le dijo que al contar el dinero se había dado cuenta de que había recibido más de lo acordado y que no podía quedarse con algo que no le correspondía. No elevó la voz. No buscó aprobación. Solo dijo la verdad, como quien cumple con algo que considera necesario.
El comerciante lo miró con sorpresa, no porque el error fuera imposible, sino porque el gesto no era común. Le dijo que no se preocupara, que esas cosas pasaban, que lo tomara como un golpe de suerte. Incluso sonrió, como si quisiera quitarle peso al asunto, asegurándole que nadie se daría cuenta y que no valía la pena complicarse. José negó con la cabeza con suavidad, sin dureza, pero con una convicción que no necesitaba explicación. Le dijo que no podría volver a casa sabiendo que había aceptado algo que no era suyo, que no podría mirar a su madre con tranquilidad ni descansar por la noche si cruzaba ese límite, aunque nadie más lo supiera. El comerciante guardó silencio. La sonrisa se le fue apagando poco a poco, como si algo dentro de él se hubiera movido. Se quedó mirando las monedas durante unos segundos y luego levantó la vista, observando a José de una forma distinta, no como a un cliente más, sino como a alguien que acababa de recordarle algo que había olvidado. Suspiró despacio, abrió un cajón viejo y sacó un papel doblado, algo gastado por el tiempo, con un sello antiguo que ya casi no se usaba. Lo sostuvo entre los dedos antes de entregarlo, mirándolo con una expresión que no era de orgullo ni de nostalgia, sino de reconocimiento tardío, como quien recuerda una oportunidad que no supo valorar cuando la tuvo. Se lo tendió a José y le dijo que aquello había sido importante para él alguna vez, que representaba algo que en su momento no supo aprovechar y que ahora, en manos de alguien como él, tal vez podría tener el sentido que nunca tuvo. José lo tomó sin entender del todo. Para él no era más que un papel, nada que pudiera cambiar su urgencia inmediata ni resolver el problema que llevaba a cuestas. Aún así, lo guardó con cuidado, no porque lo necesitara, sino porque algo dentro de él le decía que ese día no se trataba solo de dinero, ni de pérdidas, ni de sacrificios. Se trataba de quien decide ser cuando nadie te obliga a hacer lo correcto. José regresó a casa con las medicinas bien sujetas entre las manos, como si temiera que algo pudiera arrebatárselas antes de llegar. Entró despacio, tratando de no hacer ruido, y se acercó a su madre con una mezcla de alivio y cansancio. Le preparó el tratamiento con atención, la ayudó a incorporarse y se quedó a su lado mientras ella tomaba cada dosis, cuidando cada detalle, como si en esos pequeños gestos estuviera poniendo todo lo que le quedaba de fuerza. Ella lo miró con gratitud, sin hacer preguntas, confiando plenamente en que él había hecho lo necesario. José se quedó un rato más, acomodándole la almohada, asegurándose de que estuviera cómoda, y cuando por fin la vio descansar con la respiración más tranquila, sintió por primera vez en el día que al menos una parte de su carga había valido la pena. El papel quedó guardado en el bolsillo. No lo sacó. No lo abrió. En ese momento no esperaba nada de él. Su mente estaba en otra parte, ocupada en el presente inmediato y en lo que había dejado atrás. Conforme la noche avanzó y la casa se fue quedando en silencio, el miedo comenzó a regresar. Ya no estaba el animal en el corral. Ya no habría leche al amanecer, ni mercado al que ir, ni la rutina que durante años había sostenido su vida. Se sentó solo, escuchando la respiración pausada de su madre dormida, preguntándose qué haría al día siguiente, cómo se enfrentaría a una mañana sin sustento y sin respuestas claras. Fue entonces cuando recordó el papel. Lo sacó con cuidado y lo abrió sin expectativas, más por necesidad de aferrarse a algo que por verdadera esperanza. Leyó despacio, una línea a la vez, hasta que comprendió lo que tenía entre las manos. Era una recomendación oficial. Un documento sencillo, directo, sin promesas exageradas ni palabras grandilocuentes. Una carta que lo acreditaba para presentarse a trabajar directamente con el gobernador de la ciudad, no por favores ni influencias, sino por algo mucho más simple. La carta no hablaba de habilidades extraordinarias ni de méritos visibles. No garantizaba riqueza ni aseguraba éxito. Solo decía una cosa, clara y suficiente. Recomiendo a esta persona como alguien en quien se puede confiar. José sintió un nudo en la garganta. Pensó en el día que acababa de vivir, en el mercado, en las monedas, en la decisión que nadie vio y que nadie le habría reclamado.
Entendió entonces que no había hecho nada heroico ni fuera de lo común. Solo había sido honesto. Y, sin saberlo, eso había sido exactamente lo que lo condujo a algo más grande de lo que nunca se había atrevido a imaginar. El cambio no llegó de golpe ni como una recompensa inmediata. No hubo aplausos, ni puertas que se abrieran apenas cruzó el umbral. José tuvo que presentarse, explicar quién era, mostrar el papel y esperar sin garantías, con la misma paciencia con la que había aprendido a vivir toda su vida. Volvió más de una vez. Esperó en pasillos donde nadie lo conocía y donde su historia no parecía importar. Escuchó silencios largos, respuestas breves y miradas que evaluaban más su forma de estar que sus palabras. El papel abría la puerta, sí, pero no hacía el trabajo por él. Lo que realmente sostuvo esa oportunidad fue la manera en que José se comportaba, la misma integridad que lo había llevado a devolver las monedas cuando nadie lo obligaba. Con el tiempo, le dieron una primera tarea sencilla, nada extraordinario, solo una responsabilidad pequeña que debía cumplir bien. José la tomó en serio, como siempre había hecho con lo poco que tenía. Llegaba temprano, cumplía, escuchaba y aprendía sin creerse más de lo que era. Y eso fue notándose. Ese primer trabajo se convirtió en algo estable. Luego vinieron encargos más importantes, más confianza, más responsabilidades. Sin darse cuenta, José fue construyendo una vida distinta, no porque hubiera buscado cambiarla, sino porque había sido fiel a quien era incluso cuando perder parecía inevitable. Y solo entonces entendió que nunca habría llegado hasta ahí si no hubiera tenido que soltar su único sustento, si no hubiera atravesado ese miedo que parecía un castigo, pero que en realidad había sido el comienzo de algo mucho más grande de lo que jamás se habría permitido imaginar. A veces creemos que Dios nos está castigando cuando nos quita algo que considerábamos indispensable, cuando en realidad lo que está haciendo es movernos de un lugar en el que ya no íbamos a crecer. Nos aferramos a lo conocido porque nos da tranquilidad, aunque por dentro sepamos que no es todo lo que nuestra vida puede llegar a ser. Perder lo seguro duele, porque lo seguro no siempre era lo mejor, pero sí era lo que conocíamos. Y soltarlo nos obliga a caminar sin garantías, a confiar cuando no tenemos pruebas y a seguir adelante aun cuando el miedo insiste en hacernos creer que estamos retrocediendo. Muchas veces el futuro que pedimos no llega por el camino que imaginamos, sino por decisiones pequeñas, silenciosas, que nadie aplaude y que parecen no tener recompensa inmediata. Decidir hacer lo correcto cuando nadie te observa, elegir la integridad cuando podrías beneficiarte del error, confiar cuando sería más fácil cerrarte, son actos que no hacen ruido, pero cambian destinos. Si hoy estás atravesando una pérdida que no entiendes, una necesidad que te obliga a soltar algo que amas o una etapa donde todo parece incierto, quizá no estés siendo abandonado. Tal vez estés siendo guiado, paso a paso, hacia algo que todavía no puedes ver, pero que necesita que avances con fe y honestidad. Y si esta historia tocó algo dentro de ti, te invito a que lo escribas en los comentarios. A veces compartir lo que sentimos también es parte del proceso. Si este mensaje te ayudó, dale me gusta para que llegue a más personas que hoy lo necesitan. Y si quieres seguir escuchando historias que te acompañen, te den paz y te recuerden que no estás solo, suscríbete al canal. Porque Dios no siempre te lleva por el camino que deseas recorrer, pero casi siempre te conduce por el camino que tu vida necesita para convertirse en algo más grande, más firme y más verdadero.